Buenos días. Un saludo y que tengan buen día hoy, lunes 14 de octubre. Los saludo desde el búnker de la imparcial opinión. Mi nombre es Manuel Durante Suárez y vamos a hablar acerca de la visita del FMI, Fondo Monetario Internacional, a nuestro país. De acuerdo a la información que tenemos difundida en la prensa nacional, nos hemos enterado de que pues el FMI está de visita en México para realizar la evaluación del comportamiento económico del país y generar un dictamen para, al parecer, dar una opinión o constatar, comprobar, verificar en qué estado se encuentra la solvencia económica de México, ¿verdad?, de nuestro país, ya que pues como sabemos, y lo he informado yo a través de estos videos, como sabemos, pues todo el sexenio anterior solicitó préstamos al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, ¿verdad? Y la noticia es la siguiente. Dice economía mexicana bajo escrutinio del FMI, Fondo Monetario Internacional, ¿verdad?, con capital principalmente gringo, norteamericano, ¿verdad?, para realizar préstamo a países, a gobiernos de países que así lo requieran y que cumplan con las políticas fijadas por el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Bien. Bueno, antes de pasar, como ven el dato, al parecer se fortalece el peso frente al dólar, ¿verdad? Tienen una ganancia positiva de 0.30 y tantos %, igual con respecto al euro. Bueno, hay dudas de que si México pasará el examen del FMI. Bien, la noticia es la siguiente. Dice: el Fondo Monetario Internacional, FMI, está en la fase final de su evaluación de la situación económica y las perspectivas de México, que realiza cada año en el marco del artículo 4 del convenio consultivo, y será la primera en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es decir, cada año se ha tenido la visita de los técnicos del Fondo Monetario Internacional, FMI, ¿verdad?, para evaluar la situación financiera económica de México, y no nos habíamos enterado. Jamás se informó en la mañanera de tal situación.
y la razón de venir pues era por los créditos que solicitaba el gobierno de López Obrador, ¿verdad? Y que le fueron autorizados. Así que pues, de acuerdo, dice al artículo 4 del convenio consultivo, pues tienen todo el derecho de venir a informarse de la situación de la economía. Ellos sí, ¿verdad? Aunque un ciudadano internamente mexicano pues no le dan la información si uno solicita. Es más, como sabemos, incluso se ha tratado de desaparecer al INAI para no tener a quien darle información, ¿verdad? Para que nadie pueda solicitar la información de manera legal, ¿verdad? Y el INAI era una vía para solicitar información precisa, veraz y confiable del gobierno mexicano, y bueno, se neutralizó al INAI para impedir que esta información saliera y fuera de conocimiento pues del pueblo mexicano, ¿no? Como habían dicho que iban a informar al pueblo. En cambio viene el FMI y al parecer le brindan toda la información, ¿verdad? Y no es que quieran, es que deben. Dice al mismo tiempo, ¿verdad? Y es el objeto de la venida, de la visita del FMI. Está reevaluando, dice, el panorama de riesgos externos y sus implicaciones para ratificar el acceso a la línea de crédito flexible, LCF, que aprobó para nuestro país en 2023 a través de un nuevo acuerdo por un monto de 35,000 millones de dólares con vigencia de 2 años. La aprobó un monto de 35,000 millones de dólares con vigencia de 2 años en 2023, ¿verdad? 2024, de ese se vence para el 2025 y de ahí probablemente si pasa el examen en México, pues le autorizaría nuevamente otra cantidad similar, ¿verdad? Pero mientras tiene que pagar esos 35,000 millones de dólares en 2 años. Bien, la directora del Departamento de Comunicaciones del FMI, Julie Kozak, dijo en una conferencia de prensa que el organismo está en proceso de aplicar el artículo 4. Informó que para ello personal técnico del organismo de visita oficial en el país sostuvo reuniones con autoridades del nuevo gobierno para elaborar el informe y para dar a conocer las conclusiones en los próximos días. La consulta del artículo 4 correspondiente al 2024 consiste en una evaluación a cargo de un equipo técnico del FMI. Una misión especialista recopila y analiza información económica y financiera y se reúne con las autoridades competentes, así como con analistas del sector privado y representantes de la sociedad civil, y se revisan no solo las políticas macroeconómicas y financieras, sino también aquellos elementos que puedan incidir en los resultados económicos de un país. Después se elabora un informe que es presentado al directorio ejecutivo, formado por 24 integrantes que representan a todos los miembros del FMI, y finalmente se dan a conocer las conclusiones y recomendaciones a las autoridades de la nación evaluada. Esta información sirve para que a su vez el directorio ejecutivo que preside la directora gerente Kristalina Georgieva autorice o ratifique
la línea de crédito flexible que otorga a países con un buen historial. Está claro, ¿verdad? Simple y sencillamente, bueno, pues el Fondo Monetario Internacional, como lo dice la nota, está evaluando la situación financiera porque ha prestado a México, ¿verdad? Le ha dado préstamos jugosos y cuantiosos. Y al parecer, como ya yo decía en otros videos, pues el crédito se seguirá necesitando, y más ahora que el país está saqueado. Si por el anterior gobierno que fue saqueado, pues la necesidad de crédito por el nuevo gobierno es inminente, ¿verdad? Pero obviamente el FMI se tiene que asegurar de la solvencia del país para continuar con la línea de crédito que ya se mencionó, 32,000 millones de dólares cada 2 años es la línea de crédito flexible que tiene México, ¿verdad? Autorizada en 2023. Mucha coincidencia, ¿verdad?, con las elecciones presidenciales, pero bueno. Ay, para el gobierno de la 4T López las coincidencias pues son inexistentes, ¿verdad? Todo está estrictamente planeado. Bien. Entonces queda claro pues la relación del anterior sexenio, ¿sí?, que se mantuvo con el Fondo Monetario Internacional, a pesar de estar negando deudas, ¿verdad?, que no se endeudaba México, como lo decía el presidente López Obrador, y ahora con Claudia Sheinbaum seguirá, como ya decía yo en comentarios anteriores, seguirá la deuda, porque ahora es más prioritario, ahora el país se ha quedado sin recursos, bajo crecimiento económico, en desfalco se gastaron los fideicomisos y queda con un montón de gasto improductivo que hay que hacer, ¿verdad?, que estar manteniendo las obras inconclusas que ha dejado, como el AIFA, ¿verdad?, que hay que cubrir sus costos de operación para que esté funcionando. Tren Maya, el mismo problema, hay que cubrir sus costos de operación para que esté funcionando. Y refinería, que hay que estar inyectando dinero también para cubrir los costos de operación y esté funcionando, ¿verdad? Y ve tú a saber a qué costo va a salir cada barril de gasolina producido ahí, porque ni siquiera son informados, ¿verdad?, cuál es el costo de producción y que hay que seguir subsidiando la producción, no solo la producción, sino también después la venta y la distribución. Y Pemex, pues hay que estar inyectando más recursos a pesar de que está quebrado y solamente por eso no cae. Recursos que de algún lado tienen que salir, y si la economía no crece, tienen que salir de algún lado, ¿verdad? Y es increíble cómo se da este caso, porque hay que recordar desde la campaña, desde antes de 2018, antes de que ganara López Obrador, se cuestionó duramente a los demás gobiernos por tener deudas, por solicitar deudas al Fondo Monetario Internacional. Decían que era un saqueo del país y que el Fondo Monetario Internacional se estaba aprovechando de este país, de México, ¿no? Y que esos países estaban vendidos. Digo que nuestro país, que esos presidentes de sexenios anteriores pues se habían vendido con el Fondo Monetario Internacional para llevarle recursos a Estados Unidos. Sin embargo, llega López Obrador al poder y hace exactamente lo mismo, y toda esa crítica simplemente ya no la hacen y se hacen los desentendidos, y lo único
que publican en la prensa y declaran es que no se estaban endeudando, ¿verdad? ¿Sí? Y ya sabemos que para que el Fondo Monetario Internacional le dé crédito a los países se tienen que cumplir condiciones que el mismo Fondo Monetario Internacional impone. ¿Sí? Es decir, los créditos fluyen a los países no por consideraciones propias de los países, sino que fluyen primero por una petición, claro está, del país, pero bajo las condiciones del Fondo Monetario Internacional, y el país que solicita el crédito, hacia donde se destina el crédito, se tiene que comprometer a cumplir todas las condiciones de ese fondo internacional, ¿no? Formado por capital gringo principalmente. Si no, no te prestan. Es decir, el país queda en manos de la política que diseña el Fondo Monetario Internacional, queda a las órdenes y a realizar lo que mande el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Que es la crítica que se hacía por esos pseudo-revolucionarios, pseudo-izquierdistas a los anteriores sexenios y gobiernos, ¿verdad? Se desgarraban la vestidura acusándolos de que habían entregado el país a intereses extranjeros. Y ahorita tranquilamente, desde el sexenio de López Obrador se hizo lo mismo, y en lugar de pagar deuda y deshacerse de la deuda, como había dicho, adquiere mayor cantidad de deuda que gasta, sepa cómo y sepa dónde. Bueno, sabemos que una parte de esa deuda la está gastando en las pensiones, en los apoyos sociales, ¿verdad? En este caso para la pensión para adultos mayores, que no está saliendo de los ahorros internos, de los impuestos internos, está saliendo de préstamos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, como ya lo evidencié con documentos del Banco Mundial en un comentario anterior en otro video, ¿verdad? Las pensiones se están financiando, esas disquepensiones, con Fondo Monetario Internacional, recursos extranjeros, y tan solo llegan al 46% de los hogares más pobres de este país, ¿verdad? Esa pensión para adultos mayores. Y al 40% de los hogares más ricos de este país, donde no debería haber ningún apoyo de pensión. Sin embargo, con López Obrador reduce la cobertura a las clases más pobres, bajándola de un 76% a un 46% de cobertura, y aumenta los hogares más ricos, pasando del 5 o 6% al 40% más o menos de cobertura. Entonces esas son las incongruencias y los embustes, ¿verdad? De haber hecho toda una campaña en contra de la deuda externa con otros gobiernos, y cuando ellos llegan muy tranquilamente, ¿sí?, siguen el mismo procedimiento de solicitar deuda. Es más, se endeudan, adquieren mayor cantidad de deuda que aquellos gobiernos anteriores, porque si vemos el comportamiento de la deuda, después de Zedillo, el endeudamiento de México baja a niveles, pues por decirlo, valga la redundancia, muy bajos. Sube un poco con Calderón y Peña Nieto, pero con López Obrador se vuelve a disparar, y es mayor al mayor endeudamiento que se tuvo, ¿sí?, con Ernesto Zedillo, que nada más duró un año, por casi 16,000 millones de dólares. En México sigue la deuda arriba de 16,000, bueno, son 18,000 millones de dólares ya.
Entonces este es un ejemplo más de la hipocresía de este gobierno. ¿Y por qué está aquí el Fondo Monetario Internacional? Como yo decía, porque México obviamente tiene que cumplir con las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Por eso llegan como en su casa y a revisar ellos sí, tranquilamente a ver cómo estás de fondos para seguirte prestando o cancelarte el crédito. En esa disyuntiva está ahorita el gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿sí? Que obviamente está requiriendo el crédito, está añorando el crédito, está deseando el crédito porque no hay otra manera de que pueda cumplir, aunque sea de manera raquítica, con todo lo que está prometiendo en este momento, ¿verdad? Con todos esos nuevos programas sociales que está sacando y propagandeando. Si no hay dinero, ¿de dónde los va a sacar? Entonces tiene que ser de la deuda, seguirse endeudando para apoyar algo, pero ya sabemos que si le renuevan el crédito del Fondo Monetario Internacional, la mayor parte de ese crédito va a ir precisamente a otras cosas que no son el bienestar social de las personas, y que los impuestos internos que se recaban por el pago de impuestos de los mexicanos, pues va a ir a mantener a Dos Bocas, porque así es, se le va a mantener puesto que no tienen rendimientos, no tienen ganancia, al Tren Maya, ¿sí? Al AIFA, a gastar improductivamente, y la gente va a seguir con los problemas de baja economía, ¿verdad? De bajos ingresos, de falta de empleo. Y esperemos que haya tomado conciencia un poco la Claudia Sheinbaum y realmente una parte, aunque no es su interés, realmente no es el interés, no se ha visto que sea el interés, pero que dedique cierta política a reactivar la economía, ¿no? Reactivar el campo mexicano y reactivar la economía, dar mejores condiciones para la inversión, porque le debe de quedar claro que cómo va a pagar los créditos tiene que salir de la creación de riqueza, ¿verdad? De los negocios, de los empresarios que trabajan, de la clase trabajadora, pero tiene que haber empleo, tiene que haber crecimiento económico. Y entonces, aunque no lo quiera, está una disyuntiva, o le entra a promover la economía, a hacerla que crezca, aunque sea un poco, para poder hacerse algo de recursos y tener para pagar intereses y deuda, y también tener pues para sus gastos, ¿no? Y sobre todo esas campañas que se van a aventar seguramente para el siguiente sexenio, para seguir promoviendo a sus candidatos, ¿verdad? Darle la imagen y mucha propaganda, ¿sí? Mucha publicidad. Tratar de elevar la imagen, de formar imagen de candidatos que vayan a querer de endilgarle ya desde ahorita con la propaganda cosas que no tiene, méritos que no tiene, para irlo ubicando en un lugar y luego promoverlo para la presidenta, para la presidencia, y que sigan gobernando ellos como grupo, ¿verdad? Y seguir manteniendo sus privilegios, obviamente. Entonces no les va a quedar de otra que promover algo de economía, si no este país se va a ir aún más a la quiebra si se sigue el mismo esquema de López Obrador de gasto y gasto y gasto, y luego ni siquiera con pruebas donde gastas, ¿verdad? No hay la información y niega la información porque no tiene la manera de comprobar que eso se gastó en beneficio de algo, ¿sí? Pues ahí la noticia, ahí la evidencia, ¿no? De la injerencia del Fondo Monetario Internacional en nuestro país, vigente aún en estos días. Por eso están evaluando, porque el país está muy mal.
y ellos van a decidir si siguen los 30 y tantos mil millones de dólares de crédito o no, que obviamente le van a caer muy bien a este gobierno si le renuevan el crédito, pero sería hasta 2025, ¿verdad? O no sé, de acuerdo a los tratos que hagan, a lo mejor ya de manera inmediata les pueden adelantar algo, ¿verdad? Para que intente cumplir con lo que está diciendo, ¿verdad? Con esa propaganda de nuevos programas sociales, nuevos beneficios, con tal de afianzarse en el poder, de mejorar su imagen, de lavar su imagen tan degradada por todo el proceso electoral en que sale como candidata y después electa, ¿no? Que está viciado de corrupción, de violar la ley, de fraude, ¿verdad? Está tratando de lavar la imagen, ofreciendo un montón de beneficios a la gente, programas sociales, que no son más que sobornos, y los ofreces cuando no tienes una base económica sólida, ni la creación de riqueza necesaria en este país, puesto que el país está quebrado y está saqueado. Entonces tiene que depender del crédito. Y ahí la hipocresía y la farsa de que nunca se van a endeudar, y mucho menos con el Fondo Monetario Internacional, y míralos nada más. Y que la soberanía nacional, pues está claro, ¿no? Que el Fondo Monetario Internacional viola esa soberanía, puesto que él decide las condiciones del crédito y qué vas a hacer, qué beneficio vas a otorgar a Estados Unidos porque te presten dinero, aparte de que tienes que pagar el dinero y los intereses que fijan, ¿verdad? Pero hay ciertas preventas que ellos se aseguran de que el país deba cumplir, como es la aplicación de políticas neoliberales dentro de las economías, ¿verdad? Por eso este gobierno ha sido el más neoliberal el sexenio pasado de todos, y va a seguir siendo el más neoliberal con Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Favorable no a la clase trabajadora, ni a la clase pobre, ni a la clase indígena, aunque digan que quieren mucho a los indígenas, será favorable a las grandes clases empresariales, a las grandes empresas extranjeras sobre todo. Condiciones que está imponiendo seguramente el Fondo Monetario Internacional. Bien, pues esa es la información y el análisis que les quería yo compartir. Tenemos a técnicos del Fondo Monetario Internacional en México evaluando nuestra economía, la situación financiera del país, para decidir si se continúa con el crédito otorgado a México, la línea de crédito flexible, por más de 32 mil millones de dólares, ¿sí? Con vencimiento a 2 años. Cada 2 años se puede renovar de acuerdo a las condiciones que fija el propio Fondo Monetario Internacional y a la solvencia del país a quien se le presta. En este caso estamos hablando de México. Bueno, gracias.